Sí, listo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este curso sobre el tema de violencia familiar, específicamente denominado medidas de protección contra la violencia contra la mujer. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros distinguidos expositores que nos acompañan esta tarde, a la doctora Silvia Huiza y a la doctora Doris Yale, y en unos breves momentos estará llegando el doctor Manuel Bermúdez. Agradecerles por darnos un poco de su tiempo y también de sus conocimientos valiosos en esta temática, y sobre todo por apoyar esta valiosa campaña navideña que servirá pues para recaudar algunos fondos para la Navidad de los niños de Lima Norte. Les agradezco ante todo, muchas gracias doctora por estar aquí. Para quienes también pido un fuerte aplauso, por favor. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta conferencia y iniciará la doctora Silvia Huiza, quien es especialista en temas de violencia contra la mujer, asimismo es fiscal adjunta provincial penal. Y bueno, le daremos pase para que nos ilustre con su exposición. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, el día de hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia, el haberme desempeñado también como juez de familia anteriormente, ¿no? Aplicando la ley 30364 en juzgado especializado de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Específicamente el día de hoy voy a tratar el caso de medidas de protección en caso de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Qué entendemos nosotros por medidas de protección? ¿Quién expide estas medidas de protección? Hoy en día, pues, quien emite estos mandatos son mandatos judiciales, ¿no? Quien los emite con la antigua ley, pues, era el juez de familia, ¿no? Pero ahora con las últimas modificatorias, ¿no? Ya no solamente es el juez especializado en familia, sino también incluso ahora hasta el juez de paz puede otorgar medidas de protección, o sea, no solamente el juez de paz letrado, sino incluso hasta el juez de paz, pero siempre considerando que en aquel distrito no exista pues un juez especializado o mixto para que pueda atender estos casos. Asimismo, también se establece en nuestras nuevas modificatorias de la ley que pueden otorgar estas medidas de protección, puede ser incluso hasta un juez penal. Hoy en día también el juez penal en un proceso de flagrancia, ¿no? Mediante un proceso de incoación, el proceso inmediato puede otorgar medidas de protección. Se dice que son medidas de protección, sin embargo hay que aclarar acá. Lo que ellos van a otorgar son más que todo medidas cautelares, ¿no? La ley establece que deberían ser medidas cautelares como la suspensión y extinción de la patria potestad, sin perjuicio de las medidas de protección. Bien, entonces tenemos pues ya 3 magistrados, ¿no? De diferente especialidad, de diferente jerarquía, que otorgan medidas de protección. Asimismo, estas medidas de protección, ¿cuál es la finalidad? Muchos, a veces, algunos confunden que estas medidas de protección es como que ya se determinó la responsabilidad del agresor. Hay que tener en cuenta que estas medidas medidas de protección o medidas cautelares, ¿no? Lo que busca es evitar un riesgo mayor. Lo que busca en el momento es proteger a la víctima y evitar un daño irreparable en el futuro. Por eso es que estas son temporales. Hasta cierto momento se dijo que estas medidas de protección pues eran temporales y estaban supeditadas ¿a qué? Supeditadas a lo que pudiera resolver todo en un proceso penal, en la etapa sancionadora, ¿no? Todo dependía mucho de eso. Es decir, que si en la etapa sancionadora probablemente el fiscal penal archivaba el caso o si continuaba con un proceso penal, ¿no? Y el juez penal probablemente absolvía al denunciado, ¿no? Las medidas de protección que había otorgado anteriormente el juez de familia se quedaban sin efecto. Sin embargo, ahora con las últimas modificatorias legislativas vamos a ver de que estas medidas de protección, aún así cuando en la etapa sancionadora tanto el fiscal penal haya archivado el caso o el juez penal haya absuelto al denunciado, el juez de familia especializado tendrá la facultad hoy en día incluso de poder mantener vigentes estas medidas de protección, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo podría lograr que estas medidas de protección puedan permanecer vigentes en el tiempo, ¿no? Haciendo una excepción, o sea,
haciendo prevalecer, ¿no?, siempre el interés y las garantías, ¿no?, de la vida, de la integridad de la víctima. Buenas tardes. Entonces, solamente con esto, pero para eso también tiene que existir requisitos, ¿no? Dentro de estos requisitos, pues vamos a ver que va a tener que ser que la violencia contra la mujer o cualquier integrante del grupo familiar persista, continúe, ¿no? Para ello también el juez de familia especializado va a tener que convocar a una audiencia oral, escuchar a las partes. Y tercer elemento, pues va a tener que ser en el cual se tenga que aplicar una ficha de valoración de riesgo. La importancia y la utilidad de la ficha de valoración de riesgo hoy en día para otorgar medidas de protección. Las medidas de protección, más que todo, se podría decir que se garantiza, ¿no?, la resolución de acuerdo al resultado de esta ficha de valoración de riesgo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es una ficha de valoración de riesgo? ¿Qué es? Nosotros conoceremos qué será una ficha de valoración de riesgo. Bueno, tenemos tres tipos de ficha de valoración de riesgo, ¿no? Aplicamos cuando es en relación de pareja, aplicamos ficha de valoración de riesgo para niños, niñas y adolescentes y aplicamos ficha de valoración de riesgo para adultos mayores de 65 años. Ahora, ¿de qué va a depender el resultado de esta ficha de valoración de riesgo? Determinar, ¿no?, en qué situación o condición se encuentra la víctima, ¿no? Muchas veces es como un cuestionario en el cual va a inferir si es que la víctima tiene antecedentes de violencia, ha sido víctima anteriormente, si su agresor probablemente usa arma de fuego, si su agresor ha sido condenado por delito doloso, incluso en qué condiciones precarias puede vivir la víctima, ¿no? Es así un conjunto de preguntas en el cual va a llegar un resultado. Este resultado de la ficha de valoración de riesgo va a ser tres tipos. Algunos le llaman que van a categorizar el resultado de la ficha de valoración de riesgo, ¿no? Y esta pues va a depender de un resultado severo, ¿no?, una situación grave que puede estar la víctima, un riesgo moderado o un riesgo leve. Entonces, de acuerdo a este resultado, ¿no?, que se dé en aplicación a esta ficha de valoración de riesgo, es lo que va a determinar la oportunidad para que el juez especializado en violencia familiar otorgue las medidas de protección. Es decir, si tenemos una ficha de valoración de riesgo en la cual determina un riesgo severo de la víctima, está en un riesgo severo, entonces el juez especializado en familia tendrá que dictar las medidas de protección en el plazo de 24 horas. Sin embargo, cuando el riesgo es moderado, ¿no?, el riesgo es moderado, o riesgo leve, ¿no?, será el juez especializado de familia que otorgará, le concederá la ley a que otorgue medidas de protección en plazo de 48 horas, perdón, ¿no?, o sea, en 2 días. Y luego tenemos un tercer supuesto, la última modificatoria del 25 de octubre con la ley 3862. Dice, bueno, en caso que el juez no pueda determinar si es riesgo severo o riesgo moderado, entonces ante ello ya no será un día, 2 días, sino será en el plazo de 3 días en el cual el juez pueda otorgar medidas de protección, ¿no? Pero ahí sí, de todas formas, va a tener que convocar a una audiencia. Ahora, cuando de repente para algunos ha sonado un poco excesivo. Muchos dicen, de repente yo puedo estar acá parado, ¿no?, y no sé si por allá en otro lado de repente a mí ya me están denunciando y ya me están probablemente restringiendo el acceso a tal persona sin ni siquiera haberme escuchado a mí, ¿no? Entonces ese es de repente el cuestionamiento cuando se otorgan medidas de protección en el plazo de 24 horas, ¿no? El plazo de 24 horas que permite al juez que una vez que toma conocimiento de la denuncia pueda otorgar medidas de protección, pero solamente escuchando a la víctima, sin necesidad de escuchar al agresor. ¿De qué va a depender? La declaración de la víctima y la aplicación de la ficha de valoración de riesgo. 2 elementos suficientes como para que el juez de familia pueda otorgar medidas de protección. Sé que en algunos extremos esto ha sido cuestionado, para algunos les resulta de repente arbitrario, ¿no? Sobre todo se ha escuchado en la práctica en el caso de los efectivos policiales, ¿no?, que están en ejercicio, que muchas veces han sido suspendidos y retirado de sus labores por 6 meses o 1 año solamente porque su tribunal administrativo tuvo en cuenta medidas de protección. Pero como les digo, medidas de protección no se está determinando la responsabilidad del agresor, solamente es un tema preventivo.
es en la etapa sancionadora donde se determina la responsabilidad del agresor. Ahora, cuando vamos a hablar de medidas de protección, tenemos tipos de medidas de protección, ¿no? Tenemos, pues, algunos le llaman la más severa, que es el retiro del agresor, ¿no? El retiro del agresor del domicilio. Para algunos ha sido también un poco cuestionable esto. ¿En qué sentido? Muchas veces el agresor manifiesta, ¿no? Estoy en reiteradas oportunidades en las diligencias, dicen, ¿cómo es posible que yo, siendo el esposo, el que siempre ha mantenido el hogar, y ella nunca ha trabajado, yo he construido esta casa de 5 pisos, ahora me tengan que ordenar que yo me retire del hogar, ¿no? Para ellos cuestionables, probablemente. Pero hay que tener en cuenta también que esta medida del retiro del agresor del domicilio, ¿no? Que si bien vulnera su derecho de posesión, su derecho de un lugar donde vivir y que de un momento a otro lo retiren, es como les digo, es una medida muy extrema, la más severa se puede decir, ¿no? Pero eso es siempre y cuando se determine, por ejemplo, factores de riesgo severo, ¿no? Y que esto se pueda corroborar con otros elementos de convicción. De repente, ¿no? Tuve un caso en el cual una señora, por ir a pedir alimentos, ¿no? A su agresor, y ese agresor recién había salido de un penal hace unas semanas, pero ella por la necesidad de mantener a su hijo fue a pedirle los alimentos, ¿no? Ingresó al domicilio y a las finales este señor aprovechó que estaban ellos dos solos, ¿no? Y quiso tenerla sexualmente, ¿no? Y ella, ante su negativa, ¿qué fue lo que hizo esta persona? La maltrató, la lesionó físicamente hasta ocasionarle un corte cerca al cuello, ¿no? Prácticamente eso ya estaba en riesgo su vida. Entonces la señora, pues en este caso, ¿qué fue lo que dijo? ¿No? Yo ya, sinceramente, ya ni siquiera quiero saber nada de este proceso, es más, quiero que se cubra mi identidad, no quiero ni siquiera que este agresor sepa dónde estoy yo, ¿no? Porque para ella era un alto riesgo. Esta persona le había dicho, ¿no? Bueno, por último, si me denuncias, no me interesa porque volveré al penal y es más, ahí de repente ya se había acostumbrado a ese estilo de vida. Entonces, hay medidas severas. En este caso, por ejemplo, no bastaba que un juez de familia dicte medidas de protección, como por ejemplo las más genéricas, como se podría decir, ¿no? Las más genéricas, ¿cuáles? A mi parecer sería cuando el juez de familia dicta impedimento de acercamiento. No te acerques más a la víctima, ¿no? No te acerques a 500 metros, no te acerques a 300 metros. No, esas generalmente son algunos le llaman como que las medidas de protección genéricas. Sin embargo, cuando tenemos en estas circunstancias, ya tenemos incluso no solamente remitirnos a medidas de protección, sino también incluso a medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares, por ejemplo, si el agresor, aprovechando las circunstancias que tienen un hijo y que es quien le vincula, entonces el juez de familia podría dictar incluso medidas cautelares como la suspensión del régimen de visitas, de repente una pensión de alimentos, porque dadas las circunstancias que la víctima cada vez que se va a acercar al agresor para pedirle alimentos va a salir lesionada físicamente o psicológicamente, entonces sí es necesario que el juez llegue a estos extremos para que se pueda pronunciar sobre medidas cautelares, tanto de alimentos, probablemente una tenencia exclusiva, ¿no? El problema en todo esto respecto a las medidas de protección es que nuestra ley no ha previsto un tiempo como en otros países. Tenemos en Argentina, ¿no? En otros países hay 1 mes, 3 meses, 6 meses las medidas de protección. Sin embargo, nuestra legislación nacional no ha determinado un plazo. Por eso a veces he visto resoluciones judiciales donde algunos magistrados dictan medidas de protección, incluso tenencia exclusiva, y dicen en el plazo de 15 días, ¿no? A lo cual, en la realidad de los hechos, me parece que 15 días, la víctima recién en una semana está recuperándose del hecho de violencia, está huyendo de la víctima. ¿Y cómo podría, pues, en una semana o 2, recién recuperándose, buscando un lugar donde vivir, de inmediato tenga que ahora interponer una demanda para validar esta medida cautelar de tenencia o régimen de visitas, ¿no? Bueno, en otros casos, ha habido otros magistrados, ¿no?, que han otorgado medidas de protección o medidas cautelares, pero supeditado o condicionado al resultado de la terapia psicológica o informe psicológico que pueda resultar en la terapia del agresor, ¿no? El agresor, para que modere su conducta agresiva, ¿no? Muchos magistrados han supeditado la vigencia de ello. Y ahora muchos dirán, ¿cuánto dura una terapia psicológica?
lo mínimo, pues muchos psicólogos dicen, no es menos de un año, ¿no? Una terapia psicológica. Algunos magistrados por ello han supeditado. Las medidas de protección estarán vigentes hasta que obtenga un resultado favorable, ¿no?, en la terapia psicológica el agresor. Bueno, también tenemos dentro de estas medidas de protección las más importantes, ¿no? Indica prohibición a la persona disponer tratamiento reeducativo. En la última modificatoria se dice que hay una asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. Algunos lo han interpretado que esta asignación económica es la que tendría que otorgar el Estado, ¿no? Una asignación económica mínima para que la víctima ya no dependa económicamente de su agresor y de esa forma pueda también alejarse. Dentro de otro de los criterios para dictar medidas de protección, ¿no?, es que el juez tiene que evaluar la relación que existe entre la víctima y la persona denunciada. O sea, estos hechos tendrían que estar motivados dentro de una resolución, ¿no? La condición de discapacidad de la víctima, que tanto está subordinada, supeditada al agresor. También la situación económica y la situación social de la víctima. Como les decía, acá tenemos los 3 tipos de ficha de valoración de riesgo, ¿no? Algunos han cuestionado también y dicen, ¿qué pasa cuando la mujer? Porque recordemos que la ley 30364 no solamente protege a los integrantes del grupo familiar, ¿no? La mujer en su relación de pareja, con su cónyuge, es conviviente, sino también tiene el otro grupo, ¿no?, que es la mujer en todo su ciclo de vida. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la mujer, no solamente que ha sido de repente lesionada por su pareja, sino también una mujer que haya sido maltratada por su padre, ¿puede ocurrir eso? Sí, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tiene 21 años, hace poco vi, ¿no?, que dependía del padre porque el padre le pagaba la pensión de la universidad, ¿no?, le daba para los pasajes y resulta que el señor no quería que su hija esté con determinado muchacho, ¿no?, porque no estaba supuestamente al nivel social que él quería para su hija. Entonces le amenazó de golpearla y al encontrarlo un día, ¿no?, con este muchacho, aparentemente su hija habría desobedecido, ¿no?, es que la golpeó en la vía pública. Entonces cuando fue a hacer la denuncia, esta muchacha, la denuncia contra su padre, no había ficha de valoración de riesgo. ¿Y por qué no existe ficha de valoración de riesgo, de acuerdo a nuestra ley? ¿Será posible que el juez de familia se abstenga de otorgar medidas de protección? No, igual en nuestra ley 30364, dentro de los principios, tenemos pues el no formalismo, asimismo los de la especialidad de familia sabemos que prevalece el principio de flexibilización, ¿no? Y entonces ante estos vacíos el juez siempre va a tener que buscar superar, ¿no?, algunos vacíos y ver cuál es la finalidad de la norma. Por ello, si no bien contamos con fichas de valoración de riesgo en las cuales se puedan aplicar, eso no resta a que el juez especializado pueda hacer, ¿no?, este cuestionario que viene dentro de la ficha de valoración de riesgo a efectos que pueda motivar la resolución para efectos de otorgar las medidas de protección. Algo nuevo también dentro de las medidas cautelares es el acogimiento familiar. El acogimiento familiar pues siempre para, más que todo, se ha venido aplicando para menores de edad. Esto se ha logrado con la última modificatoria del decreto legislativo 1386. El acogimiento familiar, básicamente, ¿no?, cuando tenemos niños menores de edad maltratados, lesionados, vulnerados, ¿no?, muchas veces, algunos que no tienen la especialidad en familia o interés superior del niño, ¿qué es lo que hacen? Si el niño ha sido víctima de abuso sexual o víctima de una lesión grave, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente al INAVIF, ¿no? Un caso extremo, estoy diciendo un ejemplo. Sin embargo, con la nueva tendencia del derecho de familia, lo último que nosotros podemos hacer es institucionalizar a los menores de edad. Si bien para el menor de edad no se podrá contar con una familia nuclear, sin embargo podemos nosotros ir a la familia extensa, ¿no? De repente por ahí los tíos, los abuelos, ¿no? El hecho es que sí, separarlo de ese entorno donde está la agresión, la lesión, pero siempre tratar de mantenerlo dentro de una
de una esfera familiar, ¿no? Es diferente el trato de un niño que puede recibir en un centro tutelar que en un círculo familiar. Bueno, también, ya había explicado respecto a la vigencia y la validez de las medidas de protección. Ahora el juez de familia sí está facultado para permitir que las medidas de protección se prolonguen en el tiempo, aun cuando en la etapa sancionadora hayan archivado el caso o no se haya determinado la responsabilidad del agresor. Finalmente, quiero decir cómo vamos a lograr medidas de protección que sean efectivas, cómo logramos que estas realmente garanticen la integridad de la víctima. Sé que es muy difícil por muchas razones, ¿no? Temas logísticos, temas de personal. Sin embargo, cuando el juez de familia otorga medidas de protección, tiene que garantizar de todas formas que sus medidas de protección se ejecuten, ¿no? Que sea un respeto y no como algunos dicen, estas resoluciones judiciales son letra muerta. No, tenemos estas medidas de protección, para ello es necesario que el juez de familia dicte medidas de protección con apercibimientos, pero no el apercibimiento de bajo apercibimiento de denunciarte por desobediencia, ¿no? A una medida de protección o desobediencia y resistencia a la autoridad. No, no basta eso, no se lo dejes todo a la vía penal. Tú como juez de familia, opino, ¿no? De que también puedes dictar tus apercibimientos propios, como tenemos pues las multas, tenemos incluso la más extrema, es la detención por 24 horas, ¿no? Si tenemos un agresor que es constante, que realmente está, ya hay incluso antecedentes de denuncia por violencia familiar, entonces ya el juez tiene que tomar, ver la forma que sus resoluciones judiciales sean efectivas y que él también pueda de repente ordenar la detención por 24 horas, ¿no? Es lo que muy poco hemos visto en las resoluciones judiciales, más vemos apercibimientos de que se remita esto a la etapa sancionadora. Y hay que tener en cuenta que cuando esto pasa a la etapa sancionadora, cuando se desobedece una medida de protección, el fiscal tiene todo un plazo para investigar, que aproximadamente sus 60 días para investigar. Y mientras tanto, ¿qué? ¿El agresor vamos a permitir que esté libre? No. Pienso que si el juez tiene conocimiento, ¿no?, de que el agresor nuevamente ha vuelto a reincidir, a maltratar a la víctima, puede ordenar hasta detención por 24 horas. Eso es, creo, lo más importante, lo necesario en todo lo que se refiere a medidas de protección, a mi parecer. Y bueno, yo le agradezco la invitación. No sé si alguno tendrá alguna duda de los participantes. Es suficiente, ¿no? Bueno, entonces creo que continuamos con la exposición. Muchas gracias. Bien, agradecemos la intervención de la doctora Silvia Huiza Alvarado. Asimismo, le hacemos entrega de su certificado de participación y le agradecemos de corazón por habernos acompañado esta tarde y realmente hacer una charla ilustrativa y bueno, creo que nos ha servido bastante. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y bendiciones en todos. Sabemos que tiene otro compromiso, así que le hago entrega de su certificado, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, a continuación vamos a presentar a nuestro siguiente panelista, la doctora Doris Yale. La doctora Doris Yale es especialista en temas de violencia y de género y asimismo es delegada o ha sido delegada del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asimismo se desempeña en el Ministerio de la Mujer actualmente. Doctora, por favor. Ya la tiene, doctora. Sí. Tome asiento, doctora, no se preocupe, ahorita la instalamos. ¿Solo va a tener la mano o va a caminar? Aquí lo engancho, ¿verdad? ¿Está bien? No se escucha nada, creo. Sí, se escucha bien.
Buenas tardes, para mí es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. No voy a poder tener control de la hora. Sí. Buenas tardes, sí. El día de hoy vamos a continuar con esta importante charla sobre el tema de las medidas de protección. La norma marco es la 30364, como ya dijo la doctora Huiz hace un momento, y es aquella norma en las cuales va a estar establecido todos los lineamientos principales de lo que es la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero antes de eso, quisiera yo darle algunos alcances estadísticos de cómo va la violencia en nuestro país. Lamentablemente estamos frente a un 85% de violencia hacia la mujer, con un 15% de violencia hacia el varón. Entonces, aún las estadísticas también de violencia hacia el varón han crecido. Violencia psicológica, económica o patrimonial son las que más se han dado respecto a este grupo del cual les menciono. Hasta octubre de este año, ¿no? Y la fuente de base viene a ser el reporte estadístico de los centros de emergencia mujer. Hasta octubre de este año tenemos 119 feminicidios y 241 tentativas de feminicidio. Si nos retrocedemos un poco en el tiempo, desde hace 9 años, es decir, 2009 a 2018, tenemos 1.122 feminicidios en nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y aún tenemos que considerar aquellos que no están denunciando. Aquel grupo de personas víctimas de violencia que por falta de desconocimiento, ¿no?, de a dónde acudir para interponer una denuncia, no lo están haciendo. Y aquel otro grupo también que no lo hace. ¿Por qué? De repente aquellas mujeres que por miedo al agresor no lo están haciendo, ¿no? O aquel grupo de varones que también no lo están haciendo por diversos factores. Entonces estamos viendo nosotros un índice que va en crecimiento. Un 27% de violencia ha crecido a comparación del año pasado, 2017 al 2018. Y muchos nos preguntamos y decimos, porque quiero ser un poco crítica ya que la doctora ha abarcado buena parte de la temática, ¿qué estamos haciendo nosotros o cuál es el camino? Se ha hablado mucho del tema de la violencia, de poder hacer las contenciones a través de las atenciones integrales, ¿no? Como lo es tratamiento terapéutico, psicológico al agresor, tratamiento psicológico también terapéutico a la persona que es víctima, y muchas medidas. Pero hay que tener en cuenta algo importante, el tema de la prevención. El tema de la prevención es vital. Este año, Naciones Unidas, en su informe Mujer 2018, ha señalado, después de más de 25 informes, ha señalado que la violencia va a poder ser disminuida o contenida, en todo caso, sus índices estadísticos van a ir bajando paulatinamente cuando ataquemos la raíz estructural de esta violencia. ¿Y qué dice Naciones Unidas? Que la raíz estructural está en la educación. Que cuando comencemos a trabajar el tema de prevención con nuestros niños, enseñándoles a ser tolerantes, enseñándoles a respetar la opinión del prójimo, enseñándoles a no discriminar, vamos a poder tener un trabajo que permita tener nuevas generaciones que puedan rechazar contundentemente la violencia. ¿Qué está pasando con nosotros? Estamos viviendo en un círculo de violencia. ¿Quién no ha pasado violencia constantemente? No solamente a veces en la familia, sino incluso hasta por desconocidos, ¿no? Por ejemplo, el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? De las características son personas desconocidas y muchos temas más. Entonces estamos nosotros en este momento en nuestro país haciendo lo que es atención y en parte prevención. Pero la prevención tiene que ser, creo que con más fuerza. Trabajar en las escuelas, trabajar el tema de masculinidades, trabajar en las empresas públicas, en empresas privadas, en las instituciones estatales, con los funcionarios que tengan tomas de decisiones, con todos ellos. Es la única forma de poder seguir
viendo esta problemática tan grave, tan perjudicial para nosotros. Están los centros de emergencia mujer. Como les digo, la doctora ha tocado buena parte del tema y yo quiero tocar ya unas cuestiones bastante puntuales. Los centros de emergencia mujer. A la fecha tenemos ya más de 270 o 280 centros de emergencia mujer a nivel nacional. Y en cada comisaría se está instalando un centro de emergencia mujer, los que son conocidos como los centros de emergencia mujer en comisaría. Y para no ir muy lejos, hace apenas una semana y media, mejor dicho, el 23 de noviembre, la Defensoría del Pueblo ha expedido su informe 179-2018, en la que va a hacer un análisis total de los centros de emergencia mujer y cómo está dándose su funcionamiento, si es efectivo o no. Para eso la Defensoría del Pueblo ha ido por cada centro de emergencia mujer a nivel nacional. Ha levantado fichas, datos base y ha supervisado todas las actuaciones de los promotores, de los coordinadores, incluso hasta de las admisionistas, de cómo es la atención, de cómo se está dando el seguimiento y trabajo incluso de las medidas de protección. ¿Por qué? Y ahora me pregunto y dirán, pues la Policía Nacional de Perú es la que ejecuta las medidas de protección, pero no se olviden que hay un protocolo de acción conjunta ahora de los centros de emergencia mujer con las comisarías, que es el protocolo 004-2018-MIN, en las cuales tienen que actuar de manera conjunta. Entonces, todo esto la Defensoría del Pueblo lo ha analizado, habrá sido un trabajo de unos 6 meses más o menos, ¿no? Y ha levantado datos importantes. Señala que se ha encontrado con centros de emergencia mujer en las cuales aún ni siquiera están habilitados. ¿A qué me refiero habilitados? No solamente en la parte de las personas que trabajan allí, es decir, solamente hay un psicólogo en turnos que solamente van de 8 horas cuando no hay alguien que cubra las 24 horas. Estos centros de emergencia mujer se han tenido con la visión de que puedan atenderse las 24 horas del día. Y no se está dando. ¿Qué dice la estadística? Que solamente se está atendiendo de lunes a viernes y apenas es un 26% el que está atendiendo sábado y domingo. Y es justamente los sábados y domingos y en las noches donde se presentan más casos de violencia hacia la mujer y hacia los integrantes del grupo familiar. ¿Qué pasa cuando una víctima va a un centro de emergencia mujer y no encuentra un psicólogo? ¿Quién hace esa contención emocional? Esa persona llega en shock. Tenemos que decirle que no se cuenta con un psicólogo y derivarla tal vez a otro centro de emergencia mujer o otra jurisdicción, otra comisaría. Eso se está dando en algunos casos. Entonces, ¿qué nos dice la Defensoría del Pueblo? Que se han presentado a la fecha, yéndonos ya al tema de medidas de protección, 44.983 solicitudes de medidas de protección. Y miren, de todas esas solicitudes, 44.000, solo se han concedido 296. 296 son las medidas de protección que se han ejecutado, es decir, estamos hablando de menos del 1%. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el informe de Defensoría del Pueblo de apenas hace una semana atrás, 23 de noviembre, el informe 179. 288 centros de emergencia mujer están coordinando, mire, ojo, mucha atención a lo que voy a decir, 288 centros de emergencia mujer están coordinando el tema de la denuncia con la Policía Nacional de Perú. O sea, ahí estamos hablando de una efectividad del 97%. Pero ¿qué pasa con la medida de protección? Solo 176 centros de emergencia mujer están coordinando o haciendo seguimiento a la ejecución de las medidas de protección. Es decir, no todos lo están haciendo. O sea, ¿qué estamos viendo? Que un gran porcentaje solamente se está centrando en recoger la denuncia, en buscar que se pueda derivar a juzgado de familia para la ejecución de medidas de protección, y ahí queda. Tal es así que solamente un 60% de los centros de emergencia mujer están coordinando y están dando seguimiento después, posterior a la denuncia, es decir, viendo también el tema de la ejecución de la medida de protección. Lo dice la Defensoría del Pueblo, en la que ha levantado, como le digo, una información muy valiosa. Respecto a la atención de salud de estas víctimas, ¿no?
son 271 centros de emergencia mujer que han coordinado en algún momento con el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces nosotros estamos, les cuento que yo he estado hace más o menos medio año atrás, mayo, no sé si es medio año, marzo y abril, estuve en 21 comisarías del Callao. ¿Y cuál es la problemática que pude yo avisorar aquí? Pude avisorar que no había el personal suficiente en las comisarías, hablamos de las áreas de medida de protección, para dar el seguimiento y la ejecución. Es una tarea tan importante que se le ha dado a la policía, pero me encontré, por ejemplo, para no ir muy lejos, Pachacútec, la zona de Pachacútec, con una jurisdicción de 300.000 habitantes, solo un policial efectivo para encargarse de todo el seguimiento de la ejecución de medidas de protección. En algunas otras áreas de familia me señalaron que también tenían solamente un policial efectivo, solo un efectivo policial, perdón. Entonces, aquí estamos viendo de una problemática. ¿Cuáles serían los 2 puntos que considero yo que deberían de analizarse y tomar en consideración, creo yo, para que se pueda dar un tipo de reformas en la lucha de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Que la falta de ejecución de la parte de la Policía Nacional de Perú se está dando por una falta de presupuesto. Eso lo he visto y lo he podido ver en todas las charlas que pude dar y en las intervenciones de la Policía Nacional de Perú. Pero no solamente eso, también lo dice Defensoría del Pueblo, que tiene que habilitarse una partida presupuestal, porque no se cuenta con el personal ni los recursos necesarios para hacer frente a esta problemática. Por un lado, esta es la problemática principal desde mi punto de vista en toda esta temática de la ejecución de medidas de protección. Por otro lado, también está la actitud de la víctima, quien no está comunicando a la policía las situaciones de incumplimiento por parte del agresor. Como le digo, estoy tratando de reordenar rápidamente a efectos de no tocar muchos temas que ya han sido tocados hace un momento. Y quería pues señalar que uno de los puntos modificados con el decreto legislativo 1386, creo que uno de los instrumentos normativos, en este caso norma principal, es la del 4 de septiembre de este año. El decreto legislativo 1386 que va a reformar 13 artículos de la 3036-4. Quizás uno, sí, es la norma que ha modificado más una norma que consideramos, la 3036-4, que está siendo perfeccionada constantemente, es decir, modificada, y creo que va a continuar siendo modificada porque aún todavía existen vacíos. Es el decreto legislativo 386 que modifica 3 artículos. Y quizás uno de los puntos principales es el tema del acelerar el otorgamiento de medidas de protección. En los casos de riesgo leve o moderado, 48 horas para que se evitan ya no las 72 horas que se estaban señalando en la 3036-4. En el caso de riesgo severo, 24 horas para ejecutarse. Pero no solamente eso, sino que además se ha señalado que la policía tiene que hacer un constante seguimiento de la ejecución de medidas de protección, y esta vez, con esta modificatoria de la 1386, se lo señala textualmente. ¿Qué le dice? Ok. ¿Qué cosa es lo que le está diciendo? Que ahora tú me vas a tener que presentar, apenas recibas la denuncia, a los 15 días me presentas tu primer informe. Tú vas a presentar un primer informe al juez de familia, en las cuales vas a señalarme todo el plan de trabajo para la ejecución de medidas de protección. Hasta ahí estamos hablando de todo tipo de riesgo. Pero luego dice la norma, la 1386, que si se trata de riesgo severo, tú lo vas a hacer en 5 días. ¿Y cómo va a ser la permanencia de estos informes? Si se trata de riesgo severo, cada 3 meses, y si se trata de riesgo leve o moderado, va a ser cada 6 meses. Entonces se ha puesto esta vez en blanco y negro a la Policía Nacional del Perú cuál es el plan de trabajo que tiene que hacer para la ejecución de medidas de protección, y no quedarse meramente en recibir la medida de protección y salir
esporádicamente a ver esta situación, sino que ahora hay plazos, hay etapas que se le ha señalado. Ese es el tema de las medidas de protección, cómo se vienen dando. Sabemos que la medida de protección tiene validez nacional. Sabemos además que existen prohibiciones para la Policía Nacional de Perú. ¿Qué prohibiciones? Que no pueden conciliar la violencia, que no pueden confrontar a su agresor, al agresor con la víctima, que no pueden llenar la ficha de valoración la víctima. Eso está en concordancia además con la resolución 925-A 2016, que es la guía de la Policía Nacional de Perú para hacer frente a la lucha de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que muy poco se menciona. Pero en esta guía, que es la 925-A del 2016, está totalmente claro cuáles son las obligaciones y deberes que tiene que cumplir la Policía Nacional del Perú. Que tiene que recibir toda denuncia, que no es necesario que se presenten muestras de lesiones graves para acreditar una violencia física, que tiene que recibir todo tipo de denuncia. Aún la persona no presente un DNI, tiene que recibirse la denuncia con otros mecanismos como es la RENIEC, ubicar y poder determinar e identificar a la persona, que tiene que recibir la denuncia de los menores de edad, porque ahora un menor de edad puede denunciar sin que vaya con una persona adulta. Esta modificatoria, ¿por qué se da? Esto está en el reglamento 009-2016-MIN. Este es el reglamento de la 3034. Ahora un menor de edad puede ir solo. Y el operador de justicia tiene que recepcionar su denuncia y tiene que además resguardar a ese menor de edad a efectos de que pueda dictarse en la brevedad las medidas de protección. Artículo 17.1 del reglamento de la 3036-4. ¿Por qué se dio? ¿Por qué fue ese cambio? Porque se habían recibido varias denuncias en las cuales menores de edad no iban a denunciar debido a que la persona que lo acompañaba era el agresor. Porque el agresor siempre estaba dentro de lo que es el ámbito de la familia. Como le dije, la ejecución de las medidas de protección las hace la Policía Nacional de Perú. Ya se habló de cuáles son esas medidas de protección: retiro del agresor como medida severa, impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, ¿no? Asignación económicas de emergencia, que todavía falta, entiendo yo, desarrollar ello. ¿De dónde sale esa asignación económica? No lo ha dicho la ley, no lo ha señalado. Prohibición de disponer, enajenar u otorgar, ¿no?, en prenda o hipoteca los bienes muebles. Por eso que también se hace la relación de bienes. Tratamiento psicológico o recuperación emocional de las víctimas. Un poco comentaba hace un momento con Sandra, que está aquí presente, y señalaba que en Europa, por ejemplo, en el tema de violencia, se trabajaba bastante con el agresor. Se trabajaba bastante con el agresor y se trabajaba el tema de las terapias, en este caso las terapias psicológicas, ¿no?, a efectos de poder recuperar emocionalmente a esta persona en lo que más se pudiera, ¿no? Entonces hemos visto la medida de protección, los tipos de violencia, quiénes pueden denunciar. Sabemos que todos son los que pueden denunciar. ¿Quiénes son los operadores de justicia? Es el juez de familia, también, como bien se señaló, también está el juez de paz letrado, ¿no? El fiscal, si hubiera delito, el fiscal de este caso penal, ¿no? Y también la Policía Nacional del Perú, quien tiene una ardua tarea en esta temática. En cuanto a la validez de las medidas de protección, estas estarán vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, ¿no? Estas, como dijo la doctora hace un momento, además, la doctora Huiza, estas son temporales, ¿no? Pueden ser modificadas, pueden ir variando de acuerdo a los informes que presenta la Policía Nacional del Perú, porque van a ir variando, porque el riesgo puede variar también. El riesgo de la persona no puede ser igual, quizás puede pasar un riesgo severo siendo un riesgo moderado, o puede ser viceversa, ¿no?, de un riesgo moderado pasar a un riesgo leve. Esta medida de protección tiene validez a nivel nacional.
En el caso de mujeres gestantes, o en este caso, porque uno de los grupos también que van a ser objeto de esta ley son los grupos vulnerables, los niños, niñas, adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. ¿Qué dice la ley? Que el juzgado puede disponer, en este caso, a estas personas vulnerables, ¿no? Que exista un equipo multidisciplinario que realice las visitas periódicas e inopinadas para poder supervisar el cumplimiento de las medidas de protección. Si no existiera este equipo multidisciplinario, entonces lo podrán hacer los centros de salud mental comunitarios, los hospitales, las DEMUNAS, DINAVIC, estrategia rural o gobiernos locales. Que sabemos que los gobiernos locales también se están involucrando bastante en la temática de violencia y están dictando una serie de ordenanzas. Ordenanzas con un plan de trabajo para poder erradicar la violencia en su jurisdicción. Bueno, yo quería trasladarle ello y trasladarle una reflexión por el tema de medidas de protección, en el sentido de que se tiene que cambiar aún muchas situaciones para poder, si queremos, bajar este índice de violencia alta que hay en nuestro país. Vuelvo a recalcar que se tiene que trabajar el tema de la prevención, se tiene que trabajar un presupuesto para el Ministerio del Interior, a efectos de que pueda, ¿no?, fortalecer las áreas de medidas de protección y las áreas de familia de las comisarías. Se tiene que articular nuevamente, pienso yo, y revisar el protocolo de acción conjunta de los CEN con las comisarías. En muchos aún ni siquiera han conformado este comité. He conversado con unos 12 centros de emergencia mujer y todavía ni siquiera han instalado el comité que les manda este protocolo. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a ello, ¿no? Muy atentos a ello. Yo les agradezco porque ustedes están presentes y eso implica que no somos ajenos a esta temática, que necesitamos sensibilizarnos, pero además tener conocimiento. Y este conocimiento que nos ayude a poder nosotros, con nuestro grano de arena como profesionales, poder colaborar en esta temática. Y yo, muy agradecida con ustedes por este momento de espacio de poder compartir mi experiencia, y le doy paso también al doctor Reila. Muchísimas gracias. Es todo con Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Doris. A continuación, tengo el honor de hacerle entrega de su certificación y agradecerle infinitamente por habernos acompañado esta tarde. Ha sido su charla muy ilustrativa y estoy seguro que nos sirvió bastante para analizar esta temática. Doctora, muchas gracias para usted. Gracias. Bien, a continuación tengo el agrado de presentarles a nuestro último expositor, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, quien es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador de la Universidad San Juan Bautista y especialista en Derecho de Familia. Doctor Bermúdez, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. En segundo lugar, las gracias por abordar un tema muy complejo. Ya. Gracias por invitarme a plantear y analizar un tema bastante complejo, en particular porque en realidad hay severísimos errores conceptuales, metodológicos y técnicos en el abordamiento de la violencia de género. Y es que se suele pensar que la violencia de género es exclusivamente contra la mujer, y en realidad nosotros vivimos un contexto sumamente grave de violencia social. Y el día que se deje de entender que no se puede abordar la violencia social de una manera tan ineficaz y tan burda, no se va a poder solucionar nunca el problema de atentados contra las mujeres. El gran inconveniente que solo se está visibilizando la violencia hacia las mujeres, y ese es un error total, es pésimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace 2 semanas el Ministerio de la Mujer publicó un violentómetro, y en realidad el primer elemento que decía de que solo hay violencia contra las mujeres, olvidándose que también hay bullying, olvidándose que también hay violencia a nivel de racismo, de discriminación, olvidándose que también hay violencia
entre nacionales y extranjeros, y no se dan cuenta que en realidad el cúmulo de todo lo que está sucediendo es como un gran iceberg en el cual solo se ve violencia contra la mujer. Y el gran problema de violencia es mucho más grave. Y el gran inconveniente de abordar todo esto es porque lamentablemente se ve que solo el problema final es una parte de todo un conjunto mayor y no se analiza las verdaderas consecuencias. Y las consecuencias son muy difíciles de evaluar, porque son problemas a nivel de derecho constitucional, son problemas a nivel de teoría de Estado, son problemas vinculados a derecho civil, a derecho penal, son problemas vinculados al ámbito sociológico. Y eso nos exige abordar una serie de temas. Y claro, como eso da flojera, solamente limitémonos al contexto legal. Y lamentablemente ese gran problema, ¿saben dónde se reduce? Al ámbito jurisdiccional. Por eso es que las sentencias judiciales en nuestro país no se cumplen. Y disculpen el término, pero es que en realidad las sentencias judiciales no se cumplen. Y este es un mejor ejemplo. Las medidas de protección no son sentencias judiciales. Son medidas paralelas, son cautelares, son medidas preventivas, son eventualmente recursos jurisdiccionales paralelos a la principal actividad jurisdiccional que se da en una sentencia. Y si entonces nos focalizamos en atender lo excepcional, ¿dónde queda lo ordinario? Al final se está abordando de una manera tan negligente solo por un discurso que lamentablemente va a incidir en el incremento de violencia. Y para poder abordar todo esto, no sé si me va a alcanzar el tiempo, pero al menos en forma muy sucinta, permítame plantear algunos elementos que van a cuestionar severamente todo lo que se ha analizado. ¿Y por qué? Porque, señores, cuando comenzamos a analizar el verdadero contexto en el cual se representa todo esto, estamos hablando sobre derecho constitucional. Y en la parte de derecho constitucional, en complemento con teoría de Estado, tenemos que analizar en primer lugar, ¿qué cosa? Tres grandes elementos que conforman lo que inicialmente es denominado como nuestro pacto social. ¿Y por qué tenemos que analizar nuestro contrato social? Obsérvese estos tres grandes elementos que vamos a analizar. En primer lugar, al individuo o persona, varón, mujer, niño, anciano, cualquier persona, en realidad, a la sociedad y finalmente al Estado. ¿Por qué nosotros tenemos que analizar este contexto? Véase, cuando el individuo forma sociedad, en realidad está generando cultura, porque sobre esta base se forman tradiciones. ¿Y por qué es importante entender esto, señores? Porque nuestra sociedad está cambiando. Y nuestra sociedad está evolucionando y no podemos entender que la sociedad del año 2018 es la misma que la sociedad de 1984. Quienes crean eso es un completo error. Y no podemos entender que la sociedad peruana de 1984 es la misma que la sociedad de 1980, 1970, 1960. Y este contexto es sumamente básico porque esto determina la configuración del mercado. ¿Y por qué es importante entender el mercado? Porque no solamente está vinculado a un contexto económico, está vinculado normalmente a una determinación de bienes jurídicos. Y eso lo vamos a ver cuando analicemos la segunda parte de esta evolución, porque cuando la sociedad conforma Estado, forma una, ¿qué cosa? Determinación de principios. ¿Por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente, no solo tenemos una sola sociedad, existimos varios. Y eso se puede desprender de la comprensión del artículo 149 de nuestra Constitución, cuando se habla de pluralismo jurídico, cuando se entiende que existen muchas sociedades en nuestro país. ¿Y por qué es importante esta relación? Porque en este nivel el Estado se relaciona con la sociedad principalmente para poder establecer determinados niveles de vinculación que son todavía, ¿qué cosa? Preliminares. ¿Y por qué? Porque vean ustedes que cuando el individuo se relaciona con el Estado y lo crea en el contrato social, en realidad está generando ¿qué cosa? Legitimidad y está generando legalidad, reservándose a la persona humana ¿qué cosa? Un conjunto de derechos naturales para sí, ¿correcto? Y lamentablemente cuando el Estado, según Habermas, regresa al individuo su relación por el contrato social, va a otorgar ¿qué cosa? Servicios públicos. Por eso es que nosotros podemos entender el artículo 138 de la Constitución, en la cual el sistema de justicia es brindado por el Poder Judicial, ¿por qué cosa? Por la legitimidad que le da el pueblo. Pero lamentablemente estos servicios públicos se entienden mal.
¿Y por qué se entienden mal? Porque sobre esta base es que se focalizan, ¿qué cosa? La gran mayoría de políticas públicas. Y estas políticas públicas están pésimamente diseñadas. ¿Y por qué están pésimamente diseñadas? Porque suelen entender que la legitimidad y la legalidad es una cuestión formal. Y por eso se cree que la ley soluciona los problemas sociales. Y ese es un gran error. La ley nunca soluciona los problemas sociales. ¿Y por qué? Porque la ley no se relaciona directamente ni con la cultura ni con el mercado. En el intermedio existe la sociedad. Y ese es un error que no se ve y que lamentablemente todas las instituciones del Estado fracasan en esa comprensión. ¿Y por qué? Porque esta relación nos va a permitir desarrollar, ¿qué cosa? Que en el contexto de violencia social, no estamos hablando de violencia de género, en el contexto de violencia social se cree que la violencia contra la mujer surge en el año 2000. Un error total, un error de neófito. ¿Por qué? Porque el que en el año 2000 se haya creado el Código del Niño Adolescente, la legislación de tutela contra la violencia familiar, solo en esa época, porque previamente surgió el protocolo de Beijing para poder regular los derechos de la mujer y de grupos vulnerables, esto se cree que es suficiente. Y en realidad, esto de acá es el depósito material de todo lo que ha existido previamente. En esta época, señores, estamos hablando del resultado de todo esto. Acá es donde se genera un vórtice de violencia que lamentablemente nadie lo estudia porque cansa. ¿Y qué es lo que pasó? Veamos. ¿De dónde provienen nuestros grandes errores? Señores, nuestros grandes errores provienen desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero por qué desde tan atrás? Porque aunque parezca increíble, nuestro país recién se configura como un Estado sólido a partir de este momento. Ni siquiera la guerra con Chile, ni siquiera los grandes problemas que existían en la República Aristocrática, ni siquiera los contextos posteriores a Bolívar hasta eventualmente la Guerra del Pacífico constituyeron un país como el que tenemos ahorita. Nosotros recién somos un país desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado peruano entendió que podía exportar materia prima. Y por eso es importante, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a partir de 1960 se comenzaron a configurar las ciudades. Lo que hoy es conocido como zonas, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, surgen acá. ¿Y por qué? Porque acá se generan los primeros grandes problemas de violencia que se ven acá cuando surgen los procesos de migración. Y esos procesos de migración generan unos y otros. La ciudad antigua y la nueva ciudad. Y esa nueva ciudad está conformada ¿por quiénes? Por los que vienen de afuera, por los que no forman parte de la comunidad. Y acá ya comienzan a generarse los niveles de exclusión, porque la nueva ciudad nunca fue conformada ni por el Estado ni por la propia comunidad que existía previamente. Estos niveles de relación y exclusión se van a manifestar muy bien en 1980 en adelante, cuando el estado de bienestar fracasa. Para 1970, ¿qué generó? Señores, los problemas de reforma agraria, porque en 1969 Velasco Alvarado lo constituyó. ¿Y por qué es importante entender esta época? Porque acá surge la figura discriminatoria del cholo. El indígena que existía previamente deja de existir y se convierte en campesino. Y este error manifiesto en nuestra historia, lamentablemente la podemos ver en nuestro artículo 149 de la Constitución, cuando se regula primero las comunidades campesinas y luego las comunidades indígenas, cuando en realidad las comunidades nativas son preexistentes al Estado. Este error conceptual en términos constitucionales proviene de esta época. Y esto genera ¿qué cosa? No solamente la exclusión, sino el surgimiento del racismo. Y quien no quiere entender este contexto es porque no conoce de sociología. Para 1970 pasamos a 1980. El Estado que se había convertido en un estado de bienestar fracasa para 1980. ¿Por qué? Porque en 1980 se generan dos grandes errores materiales en nuestra historia. En primer lugar, la violencia social, producto del terrorismo, y la violencia económica, gracias a la corrupción aprista. Y hay que decirlo así, gracias a la corrupción aprista, todo nuestro país fracasó como Estado. Esa es la verdadera esencia. Pero gracias a los momentos de crisis, aunque parezca increíble, esto es sumamente importante porque la mujer recién surge en nuestra historia.
Antes no había surgido. A pesar de que haya tenido derechos de participación política, la mujer recién surge en esta época porque se convierte, ¿qué cosa?, en un actor económico. Recién forma parte de la población económicamente activa, primero a nivel informal y luego a nivel formal. Y ese es un elemento sumamente importante. Por eso que recién en 1984, cuando se entiende que la mujer es invisibilizada por el legislador, se tenía que entender esto. Por eso que tenemos un código civil absolutamente nulo con respecto a los derechos de la mujer. Y esto es muy importante, porque la mujer recién adquiere todos sus derechos en 1991, cuando el Código Penal le otorga, ¿qué cosa?, la libertad sexual. Antes el Código de Maurto no le daba absolutamente ese derecho. ¿Por qué? Porque tenía honor sexual. El contexto entonces legislativo responde a que no teníamos un contrato social. Y esta formalidad de la ley es tan evidente que hasta la actualidad nuestro sistema jurisdiccional, nuestro sistema fiscal, nuestro sistema de policías entienden que la ley tiene que ser sumamente precisa y no toman en cuenta que los contextos de violencia familiar son sumamente extremos. Estos contextos de crisis y gravedad generan en los años 90 la denominada cultura combi. ¿Qué significa la cultura combi? Significa que la propia ley del Estado es flexibilizada por el propio Estado. Esos contextos entonces de marginalidad en los cuales este contrato social se debilita, por eso es que el Estado no tiene legitimidad, por eso es que se busca enfatizar la legalidad, es que surge a partir del año 2000 en adelante, ¿qué cosa? Una cultura peor que la cultura combi. Esta cultura es justamente en la cual la ley, a pesar de existir, no tiene la vinculación social. Por eso es que las sentencias judiciales del Poder Judicial no funcionan. Y este contexto de violencia en la cual determina que toda la sociedad peruana es violenta, lamentablemente influye en toda esta evolución. ¿Por qué? Porque van comenzando a surgir los cambios en el ámbito de las relaciones familiares. Las relaciones familiares nunca han sido estables, siempre han cambiado y lamentablemente pocos entienden que la familia ya no debe entenderse como la institución patriarcal, como la institución sólida, estable, constituida desde la época de los romanos hasta nuestra actualidad. Hoy por hoy se debe hablar del vínculo familiar. Un vínculo familiar sustentado en sentencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Basta mencionar el caso Fornerón e hija en Argentina, basta mencionar el caso Reinaldo Scholz, basta mencionar en el caso del Tribunal Constitucional peruano los casos, por ejemplo, de Tudela Van Bruguel para defender el vínculo familiar. Ya no se puede defender a la familia porque esa familia es totalmente distinta. ¿Y cómo? Porque nosotros tenemos que observar este contexto. Estas familias monoparentales, estas familias con núcleo básico cambian a lo largo del tiempo. A partir de los años 70, de los años 80, estas familias se convierten en familias amplias o en familias extendidas. Estas familias, gracias a la crisis económica, se convierten, ¿qué cosa?, en familias divididas o en familias separadas. Conceptos totalmente diferentes, y gracias a partir de los años 90, cuando ya surge una cultura combi, comienzan a surgir, ¿qué cosa?, las familias ensambladas, comienzan a existir las familias monoparentales, comienzan a existir las nuevas figuras de relaciones, ¿qué cosa?, afectivas. Acá es donde surgen, ¿qué cosa?, las situaciones de convivencias impropias, donde a sabiendas de que hay un compromiso previo, donde hay un matrimonio previo, donde hay una convivencia, igual se siguen generando nuevos contextos de relaciones. Y claro, como esto genera en el tiempo derechos y obligaciones, comienzan a surgir, ¿qué cosa?, las familias paralelas. Un contexto que, por ejemplo, en México, en Colombia, en Argentina, ya han sido tratados en la Corte Suprema, en los tribunales constitucionales, principalmente en Colombia, y en el Perú tenemos 2 sentencias sobre particular. Todo este contexto entonces cambia sobre una perspectiva de teoría de Estado, derecho constitucional y sociología, pero entiéndase que esto recién repercute en el contexto familiar, y sobre esta base es que nosotros observamos que al final las relaciones familiares, al estar en crisis, tenemos que vincularlas con el contexto de vínculo familiar. Por eso es que es sumamente importante entender cómo es que las personas eventualmente relacionan, ¿qué cosa?, sus contextos de relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque cuando establecen sus relaciones afectivas, entiéndase que estas van a ser diseñadas sobre la base de la buena fe y de la mala fe.
Y normalmente los casos de violencia familiar siempre se vinculan con contextos de mala fe. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque se asume que solamente una parte en los dos es la víctima, cuando en realidad, según sobre la base de nuestro tercer pleno casatorio civil en la Corte Suprema, no se determina que solo un género tenga la condición de víctima. Ahí se habla de, ¿qué cosa? Parte débil y parte fuerte. ¿Por qué? Porque no necesariamente la parte denunciante o la parte demandante tiene razón. En el caso del tercer pleno casatorio, el demandante terminó perdiendo el caso. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque la parte que fue demandada, al plantear la reconvención, logra demostrar que tenía no solamente el derecho a su favor, sino podía demostrarlo. ¿Por qué? Porque nunca se trabaja sobre la buena fe y mala fe. Y ese es un elemento sumamente básico, porque sobre esta base se relacionan, ¿qué cosa? Las relaciones matrimoniales, las relaciones convivenciales propias, las relaciones convivenciales impropias, donde una parte actúa de buena fe, las relaciones convivenciales impropias, donde actúan ambos en mala fe, que son totalmente diferentes a las relaciones concubinarias. Y casi toda la doctrina señala que los concubinos y los convivientes son iguales. Y ese es un error. Y si no me creen, estas relaciones convivenciales se desarrollan en la casación 600-2006 de este año a nivel de Piura. Y lamentablemente existe un severísimo problema, porque la doctrina tradicional en el ámbito de familia sigue insistiendo que nosotros tenemos que trabajar todo esto en base a una tradición. ¿Cuál tradición? A la tradición que impuso el Código de Napoleón en 1804. Ese Código de Napoleón, que en realidad proviene del siglo VI, llamado Códex, porque fue Justiniano el que codificó el sistema normativo romano, en realidad proviene, ¿qué cosa? Del siglo II antes de Cristo, cuando se sistematizó, ¿qué cosa? Toda la legislación romana. Por eso es sumamente importante entender las 12 tablas, que es donde por primera vez se regula la institución del matrimonio. Y la institución del matrimonio no fue un contexto civil, la institución del matrimonio fue una cuestión de teoría de Estado, porque la Roma de esa época necesitaba, ¿qué cosa? Población para poder defender un territorio y sobre esa base constituir administración pública. Y entiéndase que el contexto de familia es una mínima parte. Y si van a querer solucionar algo mínimo, que está dentro de algo mínimo, inclusive, se tiene que entender el verdadero origen de todo este problema. Y el verdadero origen está en la sociedad. ¿Y por qué? Porque sobre esa base de relaciones afectivas, nosotros tenemos que entender que, en primer lugar, cuando surge el contexto del amor, la confianza, el cariño, etc., sobre esa base siempre va a existir, ¿qué cosa? Un primer quiebre. Algo va a pasar. Y entender eso es entender que comienza a surgir la crisis familiar. ¿Y cuál es el problema de entender la crisis familiar? Que acá se genera un proceso de procrastinación. Por eso es que las parejas, cuando se separan, cuando se pelean, más que se separan, ¿qué hacen? Nunca comunican sus conflictos. Nunca. Siguen viviendo juntos, pero nunca se separan. ¿Y por qué? Porque las personas creen que van a poder solucionar este problema en el tiempo. Y nunca defienden sus derechos. Y si no me creen, vean ustedes todas las demandas de alimentos, todas las demandas de régimen de visitas o todas las demandas de violencia familiar. Siempre detallan un contexto muy antiguo. Y esto es porque surgió la procrastinación en esa crisis familiar. Y esa crisis familiar tiene un periodo promedio de 2 años. Y que va a generar, ¿qué cosa? El periodo llamado conflicto familiar. El periodo del conflicto familiar implica que este contexto, en primer lugar, íntimo, va a pasar a ser un contexto privado. Acá la familia, o de uno o de ambos, o terceros, llámese compañeros, llámese amigos, llámese gente relacionada a esta relación de pareja, toma conocimiento. Y acá es donde suelen existir las críticas o los consejos para que actúen en la defensa de sus derechos, y tampoco lo hacen. En estos dos contextos es donde existe, ¿qué cosa? La cifra negra de criminalidad en violencia familiar. Nunca se exponen estos elementos. Y solo cuando han pasado 2 años y cuando normalmente quien generó la situación de mala fe y quien actúa de mala fe provoca una mayor crisis en la familia, recién surge el conflicto familiar judicializado, donde ya interviene el Estado. Y por eso es que se pasa de un contexto íntimo, un contexto privado, a un contexto público. Y se cree que el Estado
va a poder actuar sobre la base de legitimidad y legalidad para poder ordenar lo que pasó íntimamente o privadamente. Y ese es un error. Por eso es que el Estado fracasa. Por eso es que después de 2 años, cuando las parejas están exigiendo que el Poder Judicial actúe inmediatamente, por eso es que cuando todo el mundo exige que el Estado intervenga con todo lo necesario para poder atender estos casos de violencia familiar, las parejas deciden ¿qué cosa? Negociar o solucionar sus problemas internamente. ¿Cómo así? La primera de estas muestras es ¿qué cosa? La figura muy elevada del abandono procesal. Y si se dan cuenta, surge un contexto en el cual el derecho procesal, el derecho probatorio, el contexto de sociología jurídica, el contexto de derecho de familia, el contexto de derecho civil, el contexto de derecho penal, teoría de Estado, derecho constitucional, se relacionan en toda esta pizarra. Y hay un gran problema. Entender a la pareja, entender a la persona, hoy por hoy nos exige desarrollar esta evolución a nivel de violencia. ¿Por qué? Porque la violencia ha sido interiorizada en la sociedad y al interiorizarla en la sociedad ha generado ¿qué cosa? Psicopatologías. ¿Cuántas veces han podido observar, por ejemplo, que una persona, sin hablar de género, insiste en solucionar los problemas de familia a pesar de los casos de violencia, a pesar de los casos de drogadicción, a pesar de los casos de infidelidad y adulterio? Ese síndrome se llama el síndrome de la enfermera. Y esos casos normalmente se ven ¿dónde? En este contexto. ¿Por qué? Porque la regla general en casi todos los conflictos familiares judicializados es la hibristofilia. Y la hibristofilia genera ¿qué cosa? Fertilidad sociomúltiple. ¿Y esto qué genera? Problemas vinculados a la generación de nuevas patologías en los niños y a la intervención de terceras personas. Y al final se observa ¿qué cosa? Que en el contexto íntimo de la pareja ya no se pueden solucionar los problemas. Y son contextos totalmente excluyentes, porque las figuras y las actuaciones de buena fe ya desaparecen. Todo se hace de mala fe. Por eso es que cuando surgen procesos de alimentos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el demandado? A veces renuncia. ¿Y para qué? Para no otorgar pensión o para reducir la pensión. Por eso es que al final, cuando el Poder Judicial ordena una medida provisoria, una medida cautelar o cualquier acción de tutela, eventualmente la contraparte ¿qué dice? Al sentirse afectada, sencillamente rehúye al cumplimiento de una obligación que en esencia el Poder Judicial tiene, pero que, véase, al estar en una sociedad sumamente complicada y compleja, no logra ser entendido. Por lo tanto, cualquier medida de protección es inútil. Por eso no sirve. Porque ni el Estado sabe configurar sus políticas públicas, ni el Estado entiende la perspectiva de entender a su propia sociedad, ni tampoco entender al peruano que vive en su territorio. Y si estamos en ese contexto, véase que no es el único caso. Porque el tema de violencia familiar es solo un punto de todos nuestros problemas. Los contextos de crisis social a nivel de delincuencia, los contextos de desarrollo económico de nuestro país a nivel de productividad, son muestras evidentes que este Estado no tiene ni legitimidad ni legalidad. Es ese Estado el que está funcionando mal. ¿Y por qué está funcionando mal? Porque esta evolución de nuestra sociedad va a impactar negativamente en nuestro Estado. Por eso es que elegimos congresistas que son pésimos referentes. Por eso es que elegimos a, eventualmente, líderes políticos que van a estar en el Ejecutivo, en gobiernos regionales, en municipalidades que tienen delitos, que han sido sentenciados inclusive. ¿Y por qué? Porque no existe el concepto de pertenencia. Y ese elemento de pertenencia es la parte del Estado hacia la comunidad que debe establecerle a través de ¿qué cosa? Educación. Y como todo este contexto falla, véase que nosotros podemos hablar de un contrato social en el que van a surgir 3 partes. Hombre, persona, sociedad, Estado. Y si este contrato social, que debería ser estable, funciona mal, implica ¿qué cosa? 2 condiciones. Si el individuo tiene mayor ejercicio de sus derechos, el Estado pierde legitimidad y se genera la informalidad social. Pero si el Estado es sumamente agresivo y limita los derechos de la persona, se genera ¿qué cosa? Un Estado tiránico. Y véase que este contrato social es sumamente importante porque se establece un sinalagma contractual muy diferente a lo que había planteado Rousseau, muy diferente a lo que había planteado ¿qué cosa? Locke y Hobbes. ¿Por qué? Porque en esencia son 2 elementos totalmente diferentes, pero que se necesitan.
La persona necesita del Estado y el Estado necesita a la persona. Pero ese Estado no entiende que esa persona forma parte de una comunidad que ha cambiado. Por eso se sigue insistiendo, ¿qué cosa? Que la legislación de familia se mantenga pétrea. Por eso es que el 1 de agosto del presente año, una comisión de reforma del Código Procesal Civil y una comisión de reforma del Código Civil no planteó ninguna reforma al libro de familia. ¿Y por qué? Como si la sociedad peruana no hubiera cambiado. Esos elementos anacrónicos deben ser descritos. Y como ocurre normalmente cuando alguien surge con una posición crítica, siempre es, ¿qué cosa? Vilipendiado. Pero acá les puedo demostrar que en esencia todo lo que nos han dicho durante bastantes años está mal. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos la intervención del doctor Manuel Bermúdez Tapia, también le vamos a hacer entrega seguidamente de su certificación y bueno, le agradecemos su brillante intervención y asimismo apoyar esta gran actividad del Centro de Investigación Essentia Juris y asimismo también agradecer al Instituto de Capacitación Jurídica, quienes muy gentilmente siempre nos vienen apoyando en este tipo de actividades y a quienes agradezco por el gran apoyo. Doctor, muchas gracias por su intervención, le hago entrega de su certificación. Gracias, doctor. Y a continuación, si alguien tuviera alguna pregunta para nuestros expositores, con gusto estoy seguro que ellos van a absolverlas. ¿Alguna pregunta del...? Doctor, una pregunta de usted después de todo lo que usted ha manifestado, ¿no? ¿Cuál sería la solución en este caso de violencia contra la mujer, ¿no? Como le digo, claro, seguimos insistiendo en el tema de violencia de la mujer. ¿Sabe usted qué significa, por ejemplo, los no, casos? pero ese es un caso latente que hay que resolver, ¿no? Claro. Es lo que tenemos ahora. Pero es como atender a un enfermo que lamentablemente solo una partecita se va a solucionar. El problema no es de la mujer, el problema es la sociedad. La mujer forma parte de la sociedad. Y por lo tanto, no entender y no tratar a la sociedad va a ser imposible que se entienda a la mujer, ¿o no? Entonces no se puede entender solamente a la mujer excluyendo a la sociedad. ¿Cuál sería el par? O sea, acá, pregunta Pulves. El Estado tiene que entender que está haciendo mal. El Estado tiene que entender que su legislación, para que tenga legitimidad y legalidad, tiene que partir por el verdadero estudio de casos. Tiene que entender que nuestra sociedad es producto de todos estos elementos. Nosotros, que ya superamos fase 4, tenemos que interiorizar la violencia terrorista, ¿o no? Nosotros tenemos, a partir del año 2000, la interiorización de una violencia social callejera sumamente masiva. Parece cualquier calle y vean que cuando pasa de un semáforo de rojo a verde, ya la gente está tocando atrás, ¿o no? Y no es violencia contra la mujer, es una violencia social. Por lo tanto, hay que entender primero a la violencia social. ¿Por qué? Porque invisibilizar a los otros integrantes de la sociedad también es violencia, ¿o no? Entonces, pues, ¿por qué hablar de violencia solamente contra la mujer? Somos una sociedad violenta. Y lamentablemente necesitamos cambiar eso. Que haya muchísimo feminicidio, que haya muchísima violencia familiar, nadie lo puede negar. Nadie puede negar eso. Pero hay un gran detalle. Casi todas las víctimas de feminicidio han convivido muchísimos años con su agresor. La violencia se incrementa. Por eso es que el agresor siente que tiene legitimidad para incrementar la violencia. Nunca hubo, ¿qué cosa? Un feminicidio de manera directa. Nunca. Nunca hubo un caso de feminicidio de manera directa. Siempre el feminicida actuó con violencia familiar a nivel de golpes físicos. Antes actuó con violencia psicológica. Antes actuó con violencia económica. Se incrementó. Pero una pregunta, ¿por qué la víctima aguantó y toleró tanto? Porque estos contextos íntimo-privado son pésimamente manejados. Y lamentablemente entender esto exige que esas cifras negras, que esa manera negligente de atender violencia, tiene que cambiar. ¿Correcto? Y esto va a cambiar cuando se entienda que por políticas públicas, sobre la base del establecimiento de una educación en la que se parta del respeto y del concepto de dignidad, donde todos valemos igual,
recién se va a poder cambiar algo. ¿Correcto? Hoy por hoy, por ejemplo, vengo de Chincha. Y en Chincha, 3 fiscales de 5 me comentaban que tenían gran problema a nivel de carga procesal con denuncias de los niños sobre sus padres. ¿Por qué? Por el control parental. Haz tu cama, haz tu cuarto, haz tus tareas, ya era considerado violencia familiar. Ya, entonces, ¿por qué seguir hablando de violencia contra la mujer? No tiene sentido. Hay que hablar de violencia social. Somos producto de esto. Nuestros padres, cuando comenzaron a estar en los años 80, son, ¿qué cosa? Hijos de la violencia de la, ¿qué cosa? Reforma agraria. Las sociedades cambiaron desde 1960. Por eso es que tenemos una Lima totalmente desestructurada. Si ustedes van al centro de Lima, se van a dar cuenta que las calles, ¿qué cosa? Son de 2 carriles. Totalmente inservible para una sociedad y una ciudad moderna, ¿o no? Por eso es que pasamos de avenidas sumamente inmensas en estas zonas de San Borja, San Isidro, ¿para qué cosa? Para ir al centro de Lima a unas calles como si fuera, ¿qué cosa? La época colonial. Este concepto de ciudad, que no es amigable, exige también, ¿qué cosa? Atender un contexto de violencia, ¿o no? Por eso es que vemos que los cerros a cada rato se llenan. Y claro, vivir en un cerro no es poca cosa. ¿Acaso tienen servicios públicos? Véase que este es el verdadero problema. ¿Correcto? Nadie niega que exista violencia contra la mujer. Pero un momento, excluir esa violencia de todo el contexto general, lamentablemente va a ser, ¿qué cosa? Provocar la atención de un solo punto, que va a ser ineficiente después. Porque después, por buscar beneficiar y atender a las víctimas mujeres, van a terminar siendo más víctimas. ¿O no? Bueno, estamos viendo el punto de vista de violencia familiar de repente desde un punto de vista del área de familia, no, pero tenemos que, ahora el Código Penal ya lo regula, lesiones por violencia familiar, lesiones por o agresiones físicas también, y no solamente lo dicen respecto a la mujer, sino respecto al entorno familiar, ¿no? Vemos que ahora ya se ha penalizado. Respecto a las medidas de protección, también tenemos que el hecho de incumplir una medida de protección, pues deviene, por ejemplo, en desobediencia y resistencia a la autoridad, también que está penalizado. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cuántos sentenciados conoce por ese delito? Me parece que el problema está en que la gente de repente no sabe cómo procesarlo, ¿no? Así es. ¿Y de dónde proviene? Véase que esa política pública focaliza, ¿qué cosa? Una política penal en el ámbito criminológico, ¿sí o no? Criminología sustenta derecho penal sustenta la legislación procesal penal, y las 3 están totalmente desvinculadas. Las 3. Los fines de la pena no son los mismos que se aplican en el sistema procesal, y mucho menos las penas impuestas se vinculan con la criminología. ¿Correcto? Y crear tipos penales específicos sobre la base de distinguir por cuestiones mínimas provoca que finalmente el derecho penal no funcione. Y ahí viene el gran detalle, no se necesita identificar un género, basta con que se lesione a una persona en sus derechos para ser considerado delito, ¿o no? ¿Se necesita una categoría especial para tener mayor protección? Consulta, ¿no, sí o no? Entonces, todos los seres que habitan un Estado tienen los mismos derechos, artículo 1 de la Constitución. Por lo tanto, ¿por qué enfatizar? Al final se está generando un problemón, porque no se logra atender. El gran inconveniente que al final está generándose una sobrecarga procesal, y eso se evidencia ¿en qué cosa? En que no hay sentencias sobre la materia. No hay. Los fiscales intervienen a petición del juez, cuando en realidad los fiscales deberían intervenir antes, ¿o no? En término procesal absoluto debería ser antes, pero la ley dice no, del policía pasa al juez. Y esos errores están ¿dónde? En el ámbito de la determinación de un sistema de políticas públicas. Bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hablar de
de enfatizar categorías especiales, creo yo que no es el sentido del tema del día de hoy. Considero yo que si uno habla de la violencia hacia la mujer, es porque las estadísticas lo están hablando. Es porque nadie puede quedarse ciego, ni siquiera tampoco decir que eso no tiene sentido, o hacerme, como dice, a un lado y contextualizar de manera general una problemática que lastimosamente nos está arrojando 1.122 mujeres víctimas de feminicidio en los últimos 8 años. Para no ir muy lejos, ayer o anteayer, una mujer dentro de un barril, asesinada con ácido muriático, con un cuchillo en la yugular, porque eso es lo que se ha determinado luego, encementada. Y hace una semana atrás, otra mujer víctima acuchillada igualmente, es viágreda, quemada, totalmente de manera pública, en un bus, es porque algo está pasando. Y no podemos ponerlo dentro de un contexto general. Es mi punto de vista. Algo está sucediendo y las estadísticas nos siguen arrojando. 119 mujeres muertas, asesinadas, en este caso víctimas de feminicidio, por su condición de tal, como dice el Código Penal, por su condición de mujer. Yo no puedo desvincular esto y colocarlo tal vez dentro de un saco general. No puedo. Porque las estadísticas, y no estoy, por si acaso, señalando de que no haya violencia contra el varón, hay. Y hay un 15% que lastimosamente está creciendo 3% cada año además. ¿Y víctimas de qué? De violencia psicológica, de violencia económica o patrimonial, incluso violencia física. El varón también es víctima de violencia. Pero ¿por qué nosotros incidimos? No por darle una categoría especial. ¿Por qué incidimos en la mujer? Porque sigue el resultado, es totalmente horroroso para nuestro país. Y no solamente es Perú, es América Latina, es la región. En la región se están viendo tantos casos de mujeres en México, Guatemala, Centroamérica, donde también existe 80% de violencia hacia la mujer. Mujeres violadas, niñas violadas sexualmente, adolescentes. Este es otro contexto. Aquí está pasando algo más allá de generalizarlo dentro de un marco general, que nadie va a obviar. La violencia social existe, no de ahorita, hace cientos de años. ¿Qué está fallando? Como le dije, tal vez educación. El machismo que existe, y que yo lo pude comprobar cuando la Policía Nacional se paraba y me decía, mujeres policías incluso, doctora, pero ellas mismas se buscan que se golpeen, que las golpeen, o por ellas estuvo andando de noche y le pasaba eso, y yo las mandaba inmediatamente a sus casas. Hubo varones, policías, que también señalaban y minimizaban, lastimosamente, siendo operadores de justicia, minimizaban esto, que ya no podemos cerrar los ojos ante ello. ¿Por qué hablamos de mujeres? No porque desconozcamos la violencia hacia el varón. Hablamos de mujeres porque hay 85% de mujeres víctimas de violencia de todo tipo. Y si vamos allá, que incluso aún no lo reconoce la 3034, hasta el acoso político, que también es violencia, y que debería estar puesta ya la 3034. Solamente están 4 categorías allí. Solamente eso quería dejar claro, que cuando hablamos de violencia de la mujer no es porque desconozcamos ni la violencia social, ni es porque desconozcamos que hay varones en un 15% con esta fuente de base a octubre del 2018, víctimas de violencia física, psicológica, también patrimonial. No, sino porque la incidencia es demasiado alta. Y nosotros no podemos quedarnos pasibles, ni tampoco hacernos ajenos y dar un paso al lado para contextualizarlo de manera general. Solamente eso quería aclarar. Muy bien, gracias. Señora, ¿conoce qué significa padrectomía? Padrectomía. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué significa síndrome de Medel? Usted habló muchísimo sobre estadísticas. Pero antes de analizar esto, analicemos. Mencionó el caso de Guatemala y toda América Latina. ¿Correcto?
Cuando nosotros analizamos los casos de Guatemala, Guatemala en 1980 pasó por una guerra civil. Por eso es que Guatemala es el primer país en América Latina en tener una comisión de la verdad. ¿Correcto? Guatemala. Véase que en los años 70, 80, en toda América Latina hubo ¿qué cosa? Dictadura. La década verde. ¿Correcto? Por eso es que la mayoría de las constituciones se dan a partir del año 90. ¿Por qué? Porque las primeras constituciones que se dieron en América Latina, que son después de la dictadura militar, justamente procuraron ¿qué cosa? Enfatizar los derechos de las personas. Y eso normalmente se produce, ¿por qué? Porque los contextos de violencia social no son peruanos, son latinoamericanos, están en el mundo. La sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y eso nos permite hablar a nivel de padrectomía. Datos estadísticos del año 2014 del Ministerio de la Mujer. A nivel de procesos de tenencia y procesos de régimen de visitas, 97% de las víctimas fueron varones a nivel de padrectomía. Padrectomía es la extirpación de la figura paterna a consecuencia de los actos de obstrucción de vínculo que, por ejemplo, se relacionan con sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Correcto? Ahí no hay mujeres víctimas, son varones. ¿Qué significa el síndrome de Medea? Cuando ya estamos hablando de diciembre, ustedes saben que viene Navidad, ¿sí o no? Febrero y diciembre son los meses con estadísticas oficiales donde ocurre ¿qué cosa? Suicidio infantil masivo, principalmente porque jalan, ¿correcto? Porque jalan y no quieren avisarle a sus padres qué cosa que han jalado, y ocurren muertes de niños menores de 6 años producto del envenenamiento a consecuencia de sus madres. Véanlo en noticias. Las estadísticas son oficiales y las mujeres que terminan asesinando a sus hijos nunca son denunciadas, porque se cree que actuaron en shock. Y claro, comprar el veneno, hacer el brebaje, hacer la preparación, darles de ingerir y matarlos, no, fue shock. Como si el proceso penal fuera distinto para mujeres y para varones. No podemos negar que existe violencia social. Y la violencia social incide a todos. Tercera edad, niños, mujeres, todos. Todos somos parte de ese contexto de violencia. El que exista un gran número representativo de violencia contra la mujer, insisto, es innegable. ¿Quién podría luchar contra eso? Pero insistir que solo hay eso, es un error. Usted lo dijo. Y sobre esa base, lamentablemente, entender que las políticas públicas están mal diseñadas es el primer paso para poder buscar una alternativa. Mientras no se tenga eso, lamentablemente no se va a generar. Ejemplo, Acuerdo Nacional. Acuerdo Nacional. ¿Desde cuándo está el Acuerdo Nacional? Desde el año 2001. 2001. Y desde el año 2001 existe ¿qué cosa? Una política de género, una política de promoción de derechos de igualdad en el ámbito laboral, accesibilidad laboral y un ámbito ¿qué cosa? De atención contra violencia familiar. ¿Cuánto desde el año 2001 hasta la fecha se ha avanzado? Muy poco. Muy poco. A pesar de que están todas las entidades del Estado, a pesar de que están todos los sectores políticos representativos, a pesar de que está la sociedad supuestamente civil representada, llámese universidades, llámese entidades gremiales, por ejemplo. En otras palabras, todos están interesados en trabajar el discurso, pero nadie en atender, ¿qué cosa? El fondo del problema. Y no atender el fondo del problema es como ir a un médico y esperar que eventualmente con que te dé un desenfriolito te solucione un cáncer. Y el problema es muy severo. Y el problema no es actual, el problema se remonta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una psiquis colectiva y esa psiquis colectiva lamentablemente nos hace a nosotros violentos. Y si no me creen, vean a la calle. Los niveles de violencia en la calle son extremos. Por eso es que la gente usa ahora motos. ¿Por qué? Porque no tolera el tráfico y se mete como quiere. ¿Correcto? Por eso es que la gente no respeta un semáforo rojo. Se dice prohibido estacionar al costado de una comisaría y los comisarios estacionan ahí sus vehículos. Ni siquiera el patrullero. El solo hecho de no respetar la ley, el solo hecho de no considerar que la ley tiene una legitimidad, genera estos problemas. Y al final podemos focalizar en diferentes sectores.
Y la focalización genera, ¿qué cosa? Exclusión. Y la exclusión genera invisibilidad. Y ya para invisibilidad, la mujer fue invisible bastantes años. La mujer recién figura en nuestro país en términos formales a partir de los años 80, gracias a la crisis económica. Estaba limitada en un contexto íntimo y privado, familia. Por eso es que inclusive en el Código Civil hay un artículo en el que se señala que un cónyuge tiene que pedirle permiso al otro cónyuge por escrito para trabajar. Y eso en realidad fue hecho para las mujeres. Es más, hasta el 24 de agosto de este año, la mujer, aún declarando que el hijo no es de su marido, no importaba. Aún siendo, ¿qué cosa? Declarada y sentenciada como adúltera, no importaba. Y es más, esa reforma la planteé yo en el año 2004, por si no lo saben. Esa reforma la propuse yo en el año 2004, hace 14 años. Y ahí señalaba que era necesario que la mujer declare que estaba separada del marido. ¿Por qué? Porque en la actual legislación la mujer no necesita decir que está separada del marido. Y eso provoca, ¿qué cosa? Un error. Porque eventualmente el hijo sí es del marido, pero no están separados. ¿No les parece ese pequeñísimo error grave? Hay una mala técnica legislativa, y es porque lamentablemente se cree que conociendo una sola especialidad se solucionan los problemas. Y en realidad acá el problema es grave, es profundo, es estructural y además es histórico. No entender esa visión nos va a generar más problemas. Si se sigue pensando que a partir del 2000 tenemos que trabajar un solo punto, señores, vamos a llegar al 2050, igualito va a ser. ¿Usted no cree que se da tanto al machismo? Porque realmente, ¿quién es el que mata a la mujer? ¿Quién es el que agrede a la mujer? No es el hombre. Nuestra sociedad es machista. Desde 1980 la mujer no tenía derecho. Más. Al final, desde antes incluso. Más. Y ahora la mujer ya trabaja. A mí me parece que se debe al hecho que la mujer trabaja, se desenvuelve. Totalmente correcto. O lo deja al hombre que ve que la maltrata y ahí es cuando el hombre la asesina y la mata. Ahí viene un detalle. Ese cambio es acá. Ya, ese cambio está acá. Ese cambio está acá. Fíjese. Yo creo que coincide con el cambio de cuando la mujer se independiza, que trabaja. Entonces, acá la cultura patriarcal no deja que la mujer de repente le... Pero por supuesto, ese es un elemento de violencia. Le voy a explicar por qué. Porque en este contexto, la mujer accede primero al trabajo. La ley se quiebra en los años 90, ¿correcto? Pero un momento, la mujer que ya trabajaba accede a educación y sus hijas acceden a educación. Acá al flexibilizarse la ley, también se flexibiliza la moral. Al tener las mujeres una mayor libertad sexual, en esta época incrementan los derechos de la mujer. No porque la mujer se vuelve liberal, no, porque tiene más derechos, es consciente de sus derechos. Y acá en el año 2000 es cuando comienza a surgir la primera ley de violencia contra la mujer, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque evidentemente el varón está viendo, oye, tú estás teniendo más derechos. ¿Lo aceptó? No, no lo aceptó. Eso es lo que evidenció. Recuérdese que hasta antes se tenía la visión, algo habrás hecho pues hijita, ¿o no? ¿Sí o no? Hasta ahora. Pero un momento, veamos, este contexto no ha tomado en cuenta las psicopatologías. ¿Por qué muchas mujeres se relacionan con personas tóxicas? Y saben que son tóxicos, y saben que son mujeriegos, y saben que son borrachos, saben que son diferentes factores negativos. ¿Por qué? Porque lamentablemente son hijas o son nietas de toda una violencia social. El síndrome del padre ausente, ¿qué implica? La pérdida de un afecto, y por eso es que no pueden relacionarse bien con una pareja, porque no logran entender cuál es la diferencia entre la actuación de buena fe y de mala fe. Por eso creen que los contextos de protección de una persona tóxica son buenos. No, me cuida, me protege. Oye, ¿es mujeriego? No, con todas. A mí me respeta. Y ahí se comienzan a generar un montón de problemas. Ahí surge el síndrome de la sirenita, hibrisdofilia. Comienza a surgir el síndrome de la enfermera, Bonnie and Clyde se genera acá. Un contexto sumamente complicado a nivel individual. Las personas no entran a una relación afectiva como si fueran saludables.
vivimos en una sociedad violenta. Peor aún, cuando en los últimos años, cuando se ve violencia familiar, ¿quiénes han provocado esa violencia familiar? Millennials. ¿Quiénes son los millennials? La generación que actualmente es joven. ¿Y por qué? Porque esa generación vivió con todo esto. Sin familia. La familia se dividió, se separó en esta época. Y ellos crecieron sin padre. Por eso es que no pueden establecer relaciones afectivas, ¿qué cosas? Saludables. Por eso es que estos millennials tienen, ¿qué cosa? Hijos en diferentes parejas. ¿Que no se tomaron en cuenta que esas relaciones tienen una consecuencia? Ahí está. No podemos seguir hablando de un solo factor. Claro que hay machismo. Y quien traslada el machismo, ¿quién es? Menos mal que lo dijo, doctora, si no me hubieran dicho misógino. Gracias, doctor. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta, por favor? Bien, doctor, aquí tenemos una pregunta de los seguidores de la conferencia. El señor Gustavo Poncelosa pregunta lo siguiente, dice, estando de acuerdo con el marco que describe, hay algo que no se puede obviar. Si las políticas públicas actuales se dirigen a la mujer, es porque es la parte más débil en los vínculos familiares. En ese sentido, ¿cuáles serían las políticas públicas urgentes a tratar el problema de violencia contra la mujer? Muy buena pregunta, pero en realidad no es que sea la parte más débil. La parte más débil son los niños. Los niños no tienen representación procesal directa. Y se invisibiliza a los niños. ¿Correcto? A pesar de que tienen un código del niño adolescente que les da una condición de sujeto de derechos, obsérvese que normalmente se quiebra un principio del Código Procesal Civil. ¿Cuál? La facultad de representación. Por eso es que a veces se demanda, ¿qué cosa? La exclusión del régimen de visitas o la limitación del régimen de visitas. Y por eso es que ustedes pueden observar sentencias judiciales en las cuales el régimen de visitas es de horas. Es de horas. ¿Cómo fundamentan los jueces de familia en ese sentido? Nunca lo hacen, nunca fundamentan. En derecho de familia normalmente se cuestionan absolutamente todos los principios generales, tanto de derecho constitucional, de derecho procesal, hasta de derecho civil, en el tema de capacidades. Hay un severísimo error. ¿Y saben por qué? Porque el derecho de familia siempre lo han considerado una cuestión íntima, una cuestión de dos, por eso que el tercero no se mete. Y ese es un gran error, porque en las relaciones de familia, ya interviene el Estado. Ya interviene el Estado. No es un contexto íntimo ni privado, es un contexto público. ¿Ante quién se casan? ¿Ante quién registran un hijo? ¿Qué cosa es? Contexto público. Por lo tanto, se necesita, ¿qué cosa? Entender que los niños y adolescentes lamentablemente se ven inmersos en los conflictos familiares. ¿Correcto? Y al momento de determinar sus derechos por las relaciones paterno-filiales, alimentos, tenencia, régimen de visitas, custodia, lamentablemente se focalizan mal. Por eso es que las parejas, cuando se separan, si es que vienen de una relación matrimonial, ¿qué hacen? Primero alimentos, ¿sí o no? Y claro, el demandado que dice, no, te demando, tenencia o régimen de visitas. Y claro, como ellos dos siguen peleándose, ¿qué viene? Violencia familiar. Y claro, como normalmente ocurre una medida de tutela, una medida muy excesiva, ¿qué viene? Una acción de garantía. Y después de muchos años recién viene el divorcio. ¿Y por qué? Porque la ley considera que sí es posible atomizar los casos. Momentito, ¿no es la misma familia en crisis? ¿No son las mismas personas en crisis? ¿Por qué entonces dividir los derechos y no atenderlos directamente? ¿O es que acaso los alimentos y la tenencia no son complementarios? ¿Por qué se dividen? A ver, recuérdese que hasta el año 2014, primero se tenía que hacer ¿qué cosa? Una demanda de filiación y luego una demanda de alimentos. Y eso se unió. Y se pensaba que no se podía unir porque eran ¿qué cosa? Elementos en procesos judiciales diferenciados. ¿O no? ¿Quién propuso esa norma? Fui yo. Por eso es que se unificó esos procesos. 2014. La ley de ADN del año 2001 también la hice yo. En el año 2006 la ley de tenencia compartida también la hice yo. Algo sé. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, doctor. Gracias por su amable participación. Y bueno, gracias también a todos por acompañarnos en esta brillante jornada. Y bueno, esperemos que seguir con esta temática tan importante, y creo que agradecemos nuevamente a nuestros expositores brillantes, la doctora Doris Yale y el doctor Manuel Bermúdez, y también a la doctora Silvia Yusa, que estuvo muy temprano con nosotros. Gracias a todos y un aplauso para todos por esta brillante jornada.